Bienvenidos amigos, un día más, un programa más, segunda toma del noticiero porque según lo estaba haciendo empecé a recibir noticias bien interesantes, así que bueno, menos mal que no iba muy avanzado. No sé cuánto durará hoy, porque lo que tenía preparado ya era bastante largo. Lo que he recibido de última hora es también jodidamente largo e interesante, pero espero que sea también interesante para ustedes. Hoy, noticiero geopolítico, como verán en el título y la miniatura. Programa número 18 de este noticiero geopolítico del 7 de junio de 2024. Como siempre, noticias geopolíticas y geoeconómicas con un toque muy importante sobre los BRICS y dividido siempre en 4 bloques: el bloque europeo, asiático, africano y americano. De hecho, permítanme empezar con esas noticias extra que había recibido de última hora. Noticias que, ahora si me permiten un poquito la lentitud en los cambios, porque básicamente es mirar en un montón de sitios a la vez. Pero no se preocupen, merece la pierna o la pena, lo que quede más cerca. Una noticia sobre Moldavia. Por eso ya he centrado el mapa ahí. Occidente se está preparando para aplicar un escenario ucraniano en Moldavia, expresó en una alternativa a la agencia rusa TASS Ilan Shor, líder del bloque opositor moldavo Pobieda Victorie. Dijo exactamente: no descartamos que se esté preparando un escenario ucraniano en el territorio de Moldavia, manifestó el político al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el SPF, por sus siglas en inglés. Shor añadió que tampoco se puede descartar una demostración de poder contra el territorio no reconocido de Transnistria. Debemos impedirlo, pero no podemos descartar los hechos en sí, señaló Shor. Shor es básicamente el gran candidato opositor a Maya Sandu, al actual globalista y agente de Soros que gobierna Moldavia. Recuerden que las elecciones serán en octubre-noviembre, con primera y segunda vuelta, igual que por aquí, en Georgia. Por eso hay tantos movimientos de un país a otro, porque precisamente las elecciones vienen ya. Por eso, desde luego, el partido Sueño Georgiano, que gobierna, que tiene el gobierno de Georgia, la presidencia la tiene Salome Zurabishvili, la que nació siendo francesa, luego la nacionalizó Mikhail Saakashvili, sí, ese que era tan corrupto que tuvo que huir de Georgia y lo contrataron en Ucrania para ser gobernador de Odessa y era tan corrupto que hasta de Ucrania lo echaron. Y ahora anda mendigando por un puesto en el mundo. Y no lo quieren ni en Estados Unidos. Ese también puede ser un mensaje para Zelensky de mira cómo trata Estados Unidos a sus aliados. Bueno, los gasta, se los olvida y luego, pues si se mueren de hambre, de asco por ahí, pues no es su problema. Ya han cumplido su función en el tablero estadounidense. En fin, quería empezar con esa noticia, desde luego, porque me parecía muy importante. Luego también tengo otras noticias que hablaremos de Luis Arce en esas declaraciones, en la entrevista, en la reunión directa con Putin, en su intervención en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. De hecho, no me resisto a mostrarles que precisamente ya lo tienen disponible en geopolítica.ru la traducción del discurso de Putin en esa sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que ahí estaba presente precisamente el presidente de Bolivia, Arce, y el de Zimbabue, Mnangagwa. En fin, presencia fundamental de esos dos mandatarios de América y de África. Ya le daremos a este discurso la mención oportuna seguramente en el vídeo de mañana. Hoy es noticiero y ya saben lo que toca. Vamos a empezar por ese bloque europeo. Bueno, ya lo hemos empezado, pero esas noticias eran las extra, las iniciales, así que ahora vamos con las que tenía preparadas de antes. De hecho, voy a ir alternando que se vea el mapa en grande y yo un poquito más en pequeño, que tampoco se necesita mucho más. Sobre todo, esto es como una pizarra de una linda clase de una universidad que todavía no exista, pero existirá.
Los acontecimientos de Ucrania conducen a una gran guerra. El desarrollo de la situación en torno a Ucrania, incluidas las declaraciones de Kiev sobre ataques a Rusia, están conduciendo a una tercera guerra mundial. El candidato a la presidencia de Estados Unidos señaló que Ucrania habla ahora de ataques a Rusia y el presidente ruso Vladimir Putin habla de armas nucleares. Así lo expresó el 4 de junio Donald Trump, quien también afirmó que Vladimir Putin está ganando el conflicto en Ucrania mientras los países occidentales se encuentran en una posición débil. Desde luego que en los manuales de comunicación política hay una cosa de la que se habla y es la de haz que tu candidato esté siempre en la primacía de la agenda mediática, que de tu candidato se hable siempre. Y precisamente Trump, sí, lo sé, siempre empiezo el bloque europeo con un toquecito estadounidense y demás, y luego el bloque americano también tiene a Estados Unidos, pero ¿qué le vamos a hacer? Está metido en todos los fregados, en todos los quilombos, entonces tiene que haber esa presencia. La cuestión es que sí, desde Estados Unidos ese establishment demócrata intenta condenar a Donald Trump, intentar encarcelarlo y también es curioso como el hijo de George Soros se dedicaba a poner en Twitter, bueno, ahora X, que después de esta condena todo el mundo tenía que llamar el felón condenado a Donald Trump como para señalarlo, estigmatizarlo, demonizarlo, ya saben, el típico volumen número 1 de las acciones de guerra híbrida contra un candidato, que es demonizarlo, denostarlo de todos los medios posibles. Por otro lado, si los republicanos fueran hábiles, le sacarían a Biden toda la trama que tiene con su hijo Hunter. Todo eso que tiene que ver con Burísima, cosas de probables con menores, de alto contenido, eso, de cuando hay poca ropa y mucha indecencia, porque son unos de un lado muy mayores y del otro muy pequeños, muy jóvenes, en fin, eso que lo siento por los eufemismos, pero es YouTube, ya saben. Ya he visto vídeos de hace unos días donde decía esas palabras clave y los vídeos en vez de llegar a las 1000 o 1500 visualizaciones, apenas pasan las 500. Entonces hay que ser un poco más moderado con esas palabras, por desgracia. En fin, ustedes ya me entienden. Imagínense que llegamos a las elecciones de noviembre con un Donald Trump condenado que sigue haciendo de candidato a la presidencia y luego, por otro lado, un Biden al que le hayan sacado por todo lo alto, porque ha salido de a poquito, pero que le saquen los medios republicanos por todo lo alto esas acciones de él y su hijo, especialmente de su hijo Hunter Biden, en Ucrania. Temas de corrupción, de cosas con menores, el tema del gas. Y seguro que tiene más cosas, que tiene que ver con meterse polvos que parecen harina por la nariz y cosas así. Entonces, imagínense un Estados Unidos con un candidato condenado por unas cosas y otro candidato denostado por ser, bueno, por tener esos comportamientos tan jurídicamente reprochables, aparte de otras cosas, de otros reproches. De hecho, una nota adicional que traía sobre esto era Biden el fluctuante. En el Wall Street Journal, citando entrevistas con fuentes, informó que el estado y el nivel de compromiso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a puerta cerrada, es variable y muestra signos de deterioro. A veces Biden se muestra enérgico, otras veces muestra ignorancia de los detalles y hace comentarios ininteligibles según las grabaciones. La publicación estadounidense señala que durante gran parte de su carrera Biden había gozado de reputación como hábil negociador y experto jurídico. Bueno, la verdad es que para ser experto jurídico de Estados Unidos no se necesita mucho. Si no te sabes una norma, te la inventas y punto. Y si una norma no te conviene, también te la inventas. Pero bueno, en fin, seguimos. Según el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otras dos personas cercanas a las negociaciones, el comportamiento del presidente estadounidense y su conocimiento de los detalles variaron de un día para otro durante las conversaciones del año pasado sobre el aumento del techo de la deuda. Si es el año pasado estaba jodido ni os lo cuento. Bueno, ya lo habéis visto con la silla visible, invisible, cambiante en Normandía.
que, bueno, iba a hablar un poco de Normandía y todo eso, pero me parece un tema que ya otros canales lo han tratado bastante y que tampoco es plan de repetir más de lo mismo. En fin, volviendo al lado del occidente al oriente, Medvedev a favor de la transferencia de armas a los adversarios de Occidente. Ya saben, Medvedev fue presidente de Rusia de 2008 a 2012. Ahora, vicepresidente del Consejo de Seguridad, Medvedev ha valorado la idea de transferir armas a los adversarios de Occidente en respuesta a las entregas de armas occidentales a Ucrania. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin recordó el derecho de Moscú a suministrar armas a las regiones desde las que se atacarían instalaciones sensibles de los estados que transfieran armas a Kiev. Medvedev, por su parte, cree que el jefe de Estado no nombró deliberadamente las regiones a las que se enviarían las armas rusas. Podría tratarse de cualquiera que considere a Occidente su enemigo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad añadió que Rusia se alegraría del éxito de los ataques con sus armas contra enemigos comunes. Y todo el mundo evidentemente está pensando aquí, en este lugar. Se lo voy a poner con este otro tono de mapa. Se ve bien. Porque el estrecho de Bab el-Mandeb, la zona que controlan los hutíes, donde han estado jodiendo el tránsito de los buques occidentales con salida o destino puertos israelíes, y que también Estados Unidos, bueno, está la cosa de si un misil les impactó en su portaaviones, si no les impactó, intentan decir que no. Pero imagínense que Rusia empieza a darle a los yemeníes o hacerles precisamente a los estadounidenses lo mismo que ellos con Ucrania, mandar asesores que sepan manejar esos misiles, con evidentemente esos misiles, y que les hundan algún barco a los estadounidenses y a los británicos diciendo, bueno chicos, ¿os gustaba jugar ese juego? Pues disfruten de ese juego. Pero en fin, quien no quiere ese juego bélico es Hungría. Y tenemos una nota más sobre ellos. Szijjártó tiene la intención de debatir el conflicto de Ucrania y la cooperación con Rusia en el SPF. SPF, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. SPF son sus siglas en inglés y es como suele ser generalmente conocido y expresado en los medios hasta en español. Así que, por el bien de la brevedad, SPF, Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra cada año, ahora en inicios de junio. En fin, las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania deben comenzar de inmediato. Si el conflicto continúa, el riesgo de escalada crecerá día a día, según ha declarado el ministro húngaro de Asuntos Exteriores. Szijjártó ha declarado exactamente: nuestra posición es la siguiente. La paz debe alcanzarse lo antes posible. Deben iniciarse conversaciones de paz y debe producirse inmediatamente un alto el fuego, declaró Szijjártó a los periodistas en la plataforma del SPF. Las autoridades rusas se oponen al suministro de armas y equipamiento militar a Ucrania, al tiempo que dicen estar dispuestas a mantener conversaciones teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno. Bueno, mientras Hungría no quiere la guerra porque, a ver, Hungría y Eslovaquia, estos dos países hacen frontera con Ucrania. Si hay una guerra y llega desde Bielorrusia hacia Polonia, les puede llegar por el norte, y si va por Moldavia, Ucrania y Rumanía, pues también les puede llegar por el sur. Cualquier llegada es trágica para ellos. No quieren verse arrastrados a ese conflicto. De hecho, hasta desde la OTAN decían, bueno, pues si Hungría no quiere aportar tropas para la coalición OTAN en esa protección contra Rusia, en ese despliegue contra Rusia, bueno, pues ya buscaremos alguna forma para no contar con ellos. ¿Quién va a ser el imbécil que muera por von der Leyen, por Scholz, por Macron, por Donald Tusk, por Pedro Sánchez, por Rishi Sunak? Bueno, Rishi Sunak, a ver, que le queda menos de un mes en el cargo, que se nos renueva, vamos, ni emborrachando a todo el Reino Unido. En fin, es que por esa gente nadie va a morir. Y estadounidenses o europeos muriendo por Joe Biden, un tipo que no encuentra a los amigos imaginarios en la realidad, porque resulta que él los ve, pero los demás no. En fin, exprimir a la Unión Europea y dar 50.000 millones de dólares a Ucrania. Dice la siguiente nota. Washington está dispuesto a conceder a Kiev un préstamo de 50.000 millones de dólares a devolver
con los beneficios de los activos rusos congelados si la Unión Europea amplía las sanciones contra Rusia. Porque se puede ser muy proxeneta con el culo ajeno. Claro que sí. La propuesta de Estados Unidos figura en un documento que se debatirá en una reunión virtual de los ministros de Hacienda de la Unión Europea. La misma Unión Europea y los países del G7 han congelado casi la mitad de las reservas de divisas de Rusia, por valor de unos 300.000 millones de euros desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, indicó que respondería a Rusia si Occidente culmina la confiscación de esos activos. De hecho, estaba buscando, lamento ahí pero no es que esté mirando el móvil perdiendo el tiempo, siempre tiene una razón. La razón es que escuchen este tuit, que bueno, igual se lo compartí ya en la página de Telegram que tienen abajo en la descripción, como siempre. Les recomiendo seguirla, aquí publico estas notitas como esta. La noticia, bueno, es un comentario de Michael Roth que dice así: en la Unión Europea se confiscaron 300.000 millones de dólares de activos rusos. Queremos que esté completamente a disposición de Ucrania para la lucha por la libertad y la reconstrucción y con medios constitucionales. Eso es posible. Gracias por su gran interés. Y este personaje aparece como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag alemán, miembro del Bundestag elegido desde 1998, socialista, feminista, europeo, amante de la libertad. Y bueno, en su imagen tiene ahí la banderita de la Unión Europea, de Ucrania, de Israel y de Georgia. Cojonudo. Y una imagen ahí que pone Tbilisi es ahora la verdadera capital de Europa. ¿Por qué patata? Porque, bueno, háganle caso a los alemanes y Europa volverá a ser destruida una vez más. En fin, cosas que pasan. Imagínense en qué cabeza enferma cabe que está muy mal señalar, claro, lo que he comentado siempre en otros programas y seguro que me lo han escuchado, no importa el qué, sino el quién. No importa que se haga una ley para agentes extranjeros, para desenmascararlos, sino quién la haga. Si la hace Georgia para desenmascarar agentes occidentales, muy mal, caca, no se puede. Pero si lo hace la Unión Europea para desenmascarar supuestos agentes rusos, chinos, venezolanos, iraníes y de otras galaxias incluso, porque si no los encuentran en este mundo, pues se los inventarán, como bien hace Biden. Otra cosa es que lo puedan saber explicar y la gente lo comprenda, que están luchando contra alienígenas del espacio exterior y no es una película de ciencia ficción, solo es política ficción, que es peor todavía, porque es cosas que no son de este plano dimensional en este plano dimensional. Una cosa peculiar. Otro día les comento sobre esas nociones de balcón y geopolítico. En fin, no es el qué, sino el quién. Si se lo hacen otros a Occidente está muy mal, si Occidente se lo hace a otros está muy bien. En fin, siguiendo con estas noticias, quedémonos un poquito por ese chiriquito, esa charanga, esto que se va a celebrar en Suiza y lo llaman conferencia de paz. China señala la incertidumbre de Biden sobre la conferencia en Suiza con respecto a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no cree en la eficacia de la conferencia sobre Ucrania a celebrarse en Suiza, donde Rusia no fue invitada. Así lo afirma el diario chino Global Times. La ausencia de Biden en la próxima conferencia sugiere que Washington no está seguro del efecto real de la reunión. En lugar del jefe de Estado estadounidense, acudirán a la conferencia, agárrense a la silla o quédense sentados en el suelo, acudirán Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y Jake Sullivan, asistente del presidente para Seguridad Nacional. ¿Qué va a hacer Kamala Harris ahí? Entrarle la risa tonta, otra cosa no se le va a dar por ahí. En fin, Kamala Harris, desde Hillary Clinton ha sido la peor vicepresidenta de Estados Unidos. En fin, bueno, no quiero perder el tiempo, que ya llevamos 20 minutos de noticiero y vamos por la página 3 de 27.
y luego los adicionales, que son 5 páginas más. Los periodistas también recordaron que el Kremlin ya había señalado en repetidas ocasiones la inutilidad de celebrar este evento sobre Ucrania sin la participación de Rusia. Estados Unidos no confía realmente en esta supuesta cumbre de paz en la que no participa Moscú, resumieron los expertos del medio chino. A su vez, medios suizos describieron que la conferencia de paz sobre Ucrania es el fraude del año. Si es que al final no creen ni sus creadores. Y alguien que no cree aparentemente tampoco en su país está aquí, en Armenia, el que otrora era conocido como el primer país cristiano del mundo y próximamente se puede considerar el primer país cristiano del mundo en desaparecer. Bueno, por un lado lo que dice la noticia y luego más comentario. Armenia ya no está interesada en los contactos con Rusia. Yerevan no está interesada en los contactos con Moscú a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa, según ha declarado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Galuzin. Añadió Galuzin que sin que sea culpa nuestra, la dinámica de los contactos en materia de defensa ha disminuido notablemente. La cooperación técnico-militar también ha decaído. Señaló que esto se ve como resultado de la presión de los occidentales que intentan forzar a Armenia a minimizar los lazos con la Federación de Rusia. Y sí, efectivamente así lo es. De hecho, voy a volver a cambiar para que así lo vean mejor en estos casos, cuando sea un detalle más grande. Lo dejamos en este estilo. En fin, en Armenia, Nikol Pashinyan es un presidente cada vez más devaluado, cada vez más odiado por los armenios, que tiene precisamente una protesta encabezada por un obispo, por un sacerdote armenio, que empezando por las montañas de Armenia, ha congregado a miles de manifestantes en Yerevan contra Nikol Pashinyan y sus decisiones que van en contra no solo de los armenios que ya no están y no van a estar nunca más en Nagorno-Karabaj, que fueron expulsados por las fuerzas azeríes en septiembre de 2023 y cuyo legado histórico, cristiano, arquitectónico, cultural está siendo barrido absolutamente por ese nacionalismo azerí en el poder. Un Azerbaiyán que, por cierto, cuenta con todos los favores de Estados Unidos y de la Unión Europea, especialmente de Estados Unidos, de la Unión Europea, perdón, porque es quien le hace de intermediario con el gas y el petróleo de Rusia, pero que no dicen que es de Rusia, que viene de Azerbaiyán mismo, de Asia Central, pero que luego, evidentemente, lo remezclan con mucho de Rusia y, bueno, Rusia lo acaba vendiendo, pero más caro. O sea, ellos venden igual, pero quien lo compra más caro son los europeos. En fin, quienes también están en contra de estos sinsentidos de los euroburócratas son los italianos, quienes se pronunciaron en el Parlamento Europeo contra el suministro de armas a Ucrania. El movimiento opositor italiano 5 Estrellas tiene previsto intervenir en el Parlamento Europeo contra el suministro de armas occidentales a Kiev y a favor de encontrar una solución diplomática al conflicto. Así lo declaró un miembro de la fuerza sociopolítica Gianluca Ferrara. Dijo exactamente: espero que haya otras fuerzas en el Parlamento Europeo que quieran dejar de ir por el camino del envío constante de armas. Esto no conduce a ninguna solución. Rusia es un estado enorme, ni siquiera se puede pensar en derrotarlo. El único camino será la Tercera Guerra Mundial con exterminio mutuo, dijo el político italiano. Según él, Europa necesita convertirse en un sujeto político libre. Muy de acuerdo. Que en el futuro pueda desempeñar un papel independiente en la confrontación entre China y Estados Unidos. Muy de acuerdo. Ahora Europa está demasiado hundida bajo la posición de la OTAN y corre el riesgo de convertirse en un jarrón de barro entre dos barcos de hierro, dijo Ferrara. Sí, desde luego bien importante. Y pasemos ahora de la guerra al deporte o las guerras del deporte o los deportes de guerra o como lo prefieran considerar. La nota dice: Rusia no se retirará del movimiento olímpico. Y ahora explico más. El ministro de Deportes ruso, Mikhail Degtyarev, declaró al margen del SPF que los atletas rusos sufren discriminación. No vamos a abandonar el movimiento olímpico. Por otro lado, muchos quieren que le demos un portazo. No lo haremos. Esta historia está influenciada desde fuera. Nuestros atletas están sufriendo discriminación, declaró Degtyarev. Añadió también que los atletas rusos se preparan para los Juegos de los BRICS que se celebrarán en Kazán del 12 al 23 de junio, es decir, las próximas 2 semanas.
¿Por qué es tan importante estos juegos? De momento hay unos 100 países que van a enviar deportistas allí. Evidentemente, ahora las declaraciones de Rusia es que no tienen nada en contra del Comité Olímpico Internacional, no lo van a invadir, no lo van a suplantar, no van a salirse de ahí. Esto de los Juegos BRICS pues es otro elemento más, una competición deportiva, pero no, desde mi punto de vista no es así. Esto va muy en serio, igual que hay un proceso de desdolarización o de desoccidentalización en la economía, alejándose del dólar, en el caso del deporte internacional también, de buscar un nuevo esquema en ese sentido de orden mundial multipolar, que no haya un dominio hegemónico de Occidente sobre esas instituciones internacionales. En fin, por cierto, hablando del mismo SPF en San Petersburgo, Putin se reunió con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, es decir, con Dilma Rousseff, la también expresidenta de Brasil. Las partes discutieron las prioridades de las actividades del banco y la necesidad de formar la multipolaridad en las relaciones internacionales. Rousseff señaló que considera importante la transición hacia un orden mundial multipolar y el objetivo del nuevo Banco de Desarrollo es proporcionar las inversiones necesarias a los países en desarrollo. Por cierto, también anteriormente el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró que el presidente ruso dijo lo siguiente, sobre esa reunión, que discutirá la estrategia futura, su participación en la financiación de proyectos, incluso en el territorio de la Federación de Rusia, y tenemos preguntas sobre las actividades de este banco en cuya formación estuvimos involucrados los rusos muy directamente. También en otro orden de cosas sobre este SPF, este acontecimiento de grandísima envergadura, Rusia podría ampliar el suministro de medicamentos a los países BRICS. La viceministra de Industria y Comercio de la Federación Rusa, Yekaterina Prisheva, declaró al margen del SPF 24 que el curso de sustitución de importaciones en la industria farmacéutica ya ha permitido formar una base de producción seria. Gracias a esta base, en nuestro país se producen tanto genéricos como medicamentos originales. Las empresas farmacéuticas rusas han ampliado considerablemente sus capacidades, aumentando la producción y adquirido las competencias necesarias. En la actualidad, los productos rusos se suministran a más de 150 países y su demanda sigue creciendo constantemente, incluso en los países BRICS, afirmó Prisheva, y también añadió que Rusia planea aumentar sus exportaciones de medicamentos al menos en 2,5 veces para 2030. Por cierto, también una nota más sobre Kazán. Kazán reunirá a más de 100 alcaldes. El 21 de junio tendrá lugar el primer congreso fundacional de la Asociación de Ciudades BRICS Plus. Asistirán representantes de ciudades brasileñas, indias, iraníes, chinas, sudafricanas, turcas, chilenas, marroquíes, azeríes y kazajas, entre otros países. La vicealcaldesa de Kazán, Evgenia Lotvikova, ha declarado que la creación de la Asociación de Ciudades BRICS Plus cuenta con el apoyo de más de 100 municipios de todo el mundo. Toma pan y moja para que piensen que los BRICS, algunos en Occidente, es solo un club de amigos que se tiran moneditas unos a los otros. Bueno, pues ahí está. En Kazán, los Juegos de los BRICS y la reunión del Congreso Fundacional de la Asociación de Ciudades BRICS. Y luego en junio, también en este mes, la semana que viene, en Nizhny Novgorod, la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS Plus. En fin. Recuerden que, desde mi punto de vista, por eso Rusia no desea escalar nada la situación con Occidente, porque tiene muchos eventos por delante, es un año muy importante para sí mismo y no quiere enredarse en una escalada absurda que no le beneficia de ninguna forma. En fin, una noticia geoeconómica. Países europeos exigen a la Unión Europea que actúe ante el impuesto alemán sobre el gas. Los países centroeuropeos instan a la Unión Europea a tomar medidas concretas sobre la tasa alemana a la exportación de gas, advirtiendo que de no hacerlo socavará la seguridad del suministro.
Austria, Chequia, Hungría y Eslovaquia han aumentado la presión sobre Bruselas para que actúe contra Alemania por un impuesto a la exportación del gas que supuestamente pone en peligro su seguridad energética. Según estos países, el impuesto obstaculiza sus esfuerzos por abandonar el gas ruso al encarecer el combustible no ruso enviado a través de Alemania. Los cuatro países han pedido a la Comisión Europea, que ha preparado pero no presentado una demanda contra Alemania, que se adopten medidas concretas en lugar de limitarse a emitir declaraciones para resolver la cuestión. La tasa alemana a la exportación tiene su origen en la crisis energética de Europa, que alcanzó su punto álgido en 2022, tras el corte de suministro del gas ruso a la región, entre otras cosas por la explosión en los Nord Stream. La República Federal Alemana impone un recargo al combustible sacado de sus instalaciones de almacenamiento para recuperar miles de millones de euros gastados en la compra de gas no ruso a precios desorbitadamente altos para evitar así la escasez de combustible. Por cierto, también una noticia de Alemania y terminamos el bloque europeo. Alemania pregunta por el plan de paz de los BRICS para Ucrania. El miembro del Bundestag alemán del partido BSW, que en español es Unión Sarah Wagenknecht, Sevim Dagdalen, planteó la pregunta sobre el plan de paz respecto a Ucrania propuesto por los Estados miembros del BRICS como Brasil y China. El texto de la petición parlamentaria de Dagdalen dice lo siguiente: ¿apoya el gobierno federal la iniciativa de los BRICS de Brasil y China para mantener conversaciones de paz sobre el conflicto ucraniano en un momento adecuado, reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación en pie de igualdad de todas las partes y un debate justo de todos los planes de paz? Bueno, cabe remarcar que con esta noticia termino este bloque europeo. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema de partidos en Alemania se está, desde luego, inclinando a partidos de fuera del sistema. Claro, el sistema los llama partidos extremistas, populistas y demás. No, en realidad son partidos de fuera del sistema, partidos de fuera de ese corralito ideológico partidista del mismo sistema dominante. Es normal que Alternativa para Alemania, por un lado, y Sarah Wagenknecht, digamos, una rebotada de la izquierda, tengan tanto protagonismo porque precisamente le ofrecen a los alemanes algo que el mismo puñetero gobierno de la coalición semáforo, de esos tres partidos, es que se supone que son muy de izquierdas, pero que actúan como los más belicistas del mundo, por lo menos del mundo alemán. En fin, ahí dejo la cuestión para que también, si quieren seguir más de la política alemana, recuerden ahí Sarah Wagenknecht por la izquierda y Alternativa para Alemania por la derecha, entendiendo de forma simplificada qué es izquierda y qué es derecha. Y ahora vamos a cambiar un momento, voy a hacer una pequeña paradita para tomar un sorbo de mate, que se me está apagando un poco la voz y no quiero, para ustedes será nada, un segundo. Bien, aquí estamos y vamos a la India, porque tengo una nota extra, una nota adicional que dice así, amigos. Vamos a maximizar el mapa y vamos con ella. Sobre las elecciones en la India y lo que falla en la política interior del partido gobernante, es decir, el BJP. El otro día concluyeron en India las mayores elecciones parlamentarias de todos los tiempos. Duraron del 19 de abril al 1 de junio y en ellas participaron cientos de millones de ciudadanos indios. El favorito, como viene ocurriendo en los últimos comicios, era el Bharatiya Janata Party o BJP, que obtuvo victorias aplastantes en 2014 y 2019 con Narendra Modi al frente del Estado desde ese entonces. El BJP acabó ganando, pero no tanto como le hubiera gustado. El partido obtuvo solo 240 escaños de los 543 del Parlamento, 43 menos de los 273 necesarios para formar mayoría en solitario. Junto con sus socios de la coalición, la Alianza Democrática Nacional, el partido de Modi superó la barrera del 50%, lo que garantiza que podrá formar un nuevo gobierno y que el propio Modi optará a un tercer mandato. Pero los resultados en este caso son reveladores. Las calificaciones del partido gobernante han sufrido un duro golpe.
mientras que el bloque de la oposición, por otro lado, ha reforzado su posición al ganar 234 escaños en la Alianza Progresista Unida. Es decir, se han quedado muy cerca, 240 del BJP, 234 de esa Alianza Progresista Unida, que incluye al Congreso Nacional Indio, el principal rival del BJP. El Congreso Nacional Indio es el partido histórico que había gobernado durante la Guerra Fría la India. El Congreso Nacional Indio también obtuvo más escaños en comparación con las elecciones anteriores. 99 de este año frente a los 44 y 52 escaños de 2014 y 2019, es decir, una tendencia creciente. Y esto ya se puede calificar como una especie de victoria sobre el BJP, que lleva años liderando sin oposición en la India. ¿Por qué se ha debilitado la posición del partido gobernante? En los últimos años, las acciones del gobierno de Modi han suscitado cada vez más dudas dentro de la propia India. El BJP es un partido que predica el nacionalismo indio, el hindutva. Esta fue la base de la campaña electoral del partido en los años anteriores. Y luego, en una sociedad india contradictoria, donde siguen prevaleciendo las cuestiones religiosas y étnicas, dio un serio apoyo al Bharatiya Janata Party, lo que le permitió ganar las elecciones de 2014 y 2019 por un margen. Pero, de hecho, el partido se ha convertido en un rehén de una situación creada por ellos mismos. En favor de los intereses del estrato nacionalista, se han olvidado por completo de las necesidades del resto de la India, que es una enorme muestra representativa de diferentes tribus y credos. La demolición de mezquitas e iglesias y la construcción de templos hindúes en su lugar, la opresión a los musulmanes, el asesinato y la violación de minorías cristianas por los nacionalistas hindúes y el aumento de la inflación y el desempleo han jugado un papel que el BJP ha sentido en las elecciones. ¿Afectará al curso político de la India? No obstante, una victoria es una victoria y el bloque gobernante seguirá siendo más o menos el mismo. Narendra Modi ya ha sido nominado para otro mandato, a pesar de que miles de personas piden su dimisión. Solo que ahora la posición del BJP y el avance de los temas en el Parlamento dependerán de sus aliados debido a la falta de mayoría de su partido, el BJP. Sin embargo, si el gobierno indio quiere mantenerse en el poder, debería, aparte de las cuestiones externas, prestar más atención a los problemas internos de la población, especialmente de las minorías que ya han sufrido bastante durante los años del gobierno del BJP. Los propios altos mandos deberían darse cuenta de que al atender a los nacionalistas y perjudicar a los demás, están colocando una poderosa bomba que puede explotar en cualquier momento. Prueba de ello son las protestas cada vez más frecuentes y el creciente número de ciudadanos radicalizados que se unen a grupos de extremistas. Así que, en términos de consecuencias a corto plazo, apenas se notan, pero el curso futuro de los acontecimientos en India depende de las acciones del partido gobernante y del primer ministro. Mientras hacen que su gobierno parezca un destino divino, las autoridades se olvidan de lo principal, su población y los crecientes problemas dentro del país. Es una nota que encontré en el medio ruso Ribar. En fin, me pareció súper interesante de comentarles. Así que vamos a recuperar el tamaño del mapa y desde luego imagínense más de 1.400 millones de personas que tiene la India. Bueno, mira, ahí se me había quedado el mapa en Hyderabad. Por cierto, Hyderabad, Hyderabad, Pakistán, Hyderabad, India, o sea, que al fin y al cabo eran parte del mismo cuerpo civilizacional. Por cierto, empiezo también cambiando el bloque asiático. Bueno, he cambiado un poquito todo. Espero que les siga interesando todo. Háganmelo saber siempre en los comentarios para también tener ese plus de motivación de seguir aquí al pie del cañón y que, bueno, saber que les suelto un toñazo de 2 horas y que ahí están para escucharlo y para que les resulte útil e interesante en su vida diaria. Los representantes del movimiento talibán, prohibido en Rusia, porque esto es una nota de la agencia rusa TASS, esperan con impaciencia la decisión de Rusia de retirarlos de la lista de organizaciones terroristas, expresó
en exclusiva a la agencia TASS el ministro interino de Trabajo y Relaciones Sociales de Afganistán, Abdul Umari. Manifestó exactamente: esperamos con impaciencia esta decisión, la apreciamos mucho y acogemos con satisfacción tal intención. Es un paso adelante para Afganistán, dijo el funcionario. En lo que respecta a la seguridad de Afganistán, ahora estamos estables. No vemos ningún problema de seguridad. Por supuesto, nos gustaría mantener buenas relaciones con Rusia en lo que respecta a la ampliación de dichos lazos. En la víspera, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó que era necesario entablar relaciones con el gobierno de los talibanes. Por cierto, les recomiendo el programa reciente sobre Afganistán de ese artículo de Pepe Escobar que leímos y analizamos. En fin, ahí lo dejo para sus reflexiones. Ahora nos vamos hasta Japón. Vamos a seguir viajando por Asia. Japón no está satisfecho con las condiciones de Putin para reanudar el diálogo. Tokio considera injustas e inaceptables las palabras del presidente ruso Vladimir Putin de que el diálogo ruso-japonés será posible tras un cambio de postura japonesa sobre Ucrania. Así lo declaró en una rueda de prensa ordinaria Yoshimasa Hayashi, secretario general del Gabinete de Ministros japonés. Declaró exactamente: consideramos injusta y completamente inaceptable la postura de Rusia, que intenta trasladar la responsabilidad a Japón. Hayashi volvió a criticar las acciones de Rusia en Ucrania y reiteró que la posición del gobierno japonés sobre la solución del problema de los territorios del norte, como se llama en Japón, en la parte sur de las Islas Kuriles, y la conclusión de un tratado de paz se mantienen sin cambios. Estas Islas Kuriles del sur son las de aquí. Básicamente, para darles un poquito más de contexto, si no lo recuerdan o no lo sabían, en la Segunda Guerra Mundial, en agosto, las tropas soviéticas, ya traídas de vuelta desde el frente occidental, desde Alemania, fueron posicionadas a lo largo de la frontera con Manchuria, preparadas aquí en el centro de Sajalín, porque la mitad sur de la isla estaba en manos de los japoneses, así como todas las Islas Kuriles. En aquel momento, la Unión Soviética lanzó una gigantesca ofensiva para acabar con la presencia japonesa en Manchuria, para sacarlos de la isla de Sajalín y para tomar absolutamente todas las Islas Kuriles. Desde entonces, Japón es verdad que ha reconocido lo de Sajalín, pero no ha querido reconocer lo de las Islas Kuriles. Le reconoce a Rusia todas estas, pero no las más meridionales. Desde luego, para Rusia, pues no hay nada que decir. Perdieron la guerra los japoneses, así que punto final. También es peculiar, ¿no? Cómo Japón sigue reclamando esto, pero con el caso de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki lanzadas por Estados Unidos es como, bueno, chicos, ya no pasa nada. En fin. Bueno, otra noticia de Japón. Japón aprueba un tratado para el desarrollo de cazas de nueva generación con Reino Unido e Italia. Ya si hubiera sido con Alemania e Italia, hubiera sido una noticia para partirse de risa. La Cámara Alta de Japón aprobó un tratado para establecer un organismo de gestión del avión de combate de nueva generación que están desarrollando Japón, Reino Unido e Italia. Ese ya saben en Argentina que no lo van a poder comprar. Los argentinos lo entenderán. Que lo escriban en los comentarios, por favor. Y es probable que los debates se centren ahora en cómo compartirán los tres países los costes de desarrollo. La Organización Gubernamental Internacional del Programa Aéreo de Combate Global, que se pondrá en marcha en ese mismo año, actuará como coordinadora de los gobiernos y empresas que participen en el proyecto. Bueno, yo les digo cómo se va a repartir esto. Viene Japón, pone la mano de obra, dinero, Italia pone un diseño espectacular y dinero, y Reino Unido pone su firma y su cara en todos los logos diciendo esto ha sido muy británico. En fin, el caza será sucesor del F-2 de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón y del Eurofighter Typhoon de los ejércitos británico e italiano. El desarrollo de un prototipo comenzará en 2026 y la ASDF pretende desplegar, es decir, las fuerzas de autodefensa, está en inglés, las fuerzas de autodefensa japonesas pretenden desplegar el caza en torno al año fiscal de 2035. Bueno, a ver si llegamos a 2035. Oye, en 2035 les diré si funciona o no funciona. Venga, palabra.
de aquí a 11 años. Madre mía, si quedamos va a ser una noticia. En fin, Sokar muerde el pastel persa. Sí, esto suena a una canción indescriptible, pero nos vamos desde Azerbaiyán hasta aquí. Ahora les explico más. La empresa estatal de Azerbaiyán, Sokar, ha adquirido a ADNOC de Abu Dhabi una participación del 3% en dos yacimientos situados en el Golfo Pérsico, que se lo voy a poner de esta manera para que lo vean mejor. Estos dos yacimientos están bajo control de Emiratos Árabes Unidos y son los yacimientos de Sarb y Lulu. El jefe del SOCAR, Rosvan Najaf Azeri, declaró lo siguiente: es nuestra primera inversión minera internacional y nos complace especialmente invertir en Abu Dhabi, a ellos también, aprovechando nuestra relación estratégica bilateral, a ellos también. Estamos decididos a seguir desarrollando nuestra asociación estratégica con ADNOC, a ellos también. Como resultado, ADNOC poseerá el 57% de Sarb y Lulu, mientras que la austríaca OMV y la francesa Total Energies tendrán el 20% cada una. Anteriormente, ADNOC compró a una empresa azerbaiyana una participación del 30% en el yacimiento Absheron en el Mar Caspio. Recuerden que por aquí es donde están los principales yacimientos de... Ahora no recuerdo, tampoco me voy a poner a buscar, había plataformas de por aquí. En fin, el yacimiento de Sarb está situado, y volvemos abajo, en el Golfo Pérsico a 200 kilómetros al noroeste de Abu Dhabi y se espera que alcance una producción de 111.200 barriles diarios en 2049. El campo de Lulu se encuentra a 30 kilómetros al noroeste de Abu Dhabi, donde la producción comenzó en 2014 con un pico de recuperación de petróleo que alcanza los 105.000 barriles por día. Ojo a los datos que acojonan. Pero hay más datos de estos de petróleo que les voy a seguir trayendo, más que nada para que o sea, uno mismo está en Europa, está en España y todo es cambio climático, se va a acabar el petróleo, nos vamos a quedar sin nada. Uno se pone a ver este tipo de noticias, me pongo a prepararles el noticiero y digo, pero qué cojones, si no para de salir petróleo de todas partes. ¿Pero qué pasa? O sea, en fin, es como que se acaba el agua, pero estás en el océano. Pero es que se acaba el agua, bueno, pues vale, estás en medio del océano, o sea, sigues viendo agua, pero bueno, en fin. Ahora vamos a ponerle un océano, pero de lágrimas, a la siguiente noticia. Nos vamos hasta aquí, hasta Turquía, o Turquille, como ahora ellos se dicen llamar para que no los confundan con el pavo en inglés. ¿Cómo puede reaccionar la OTAN ante la adhesión de Turquía a los BRICS? Según el analista político Timur Shafir, anda, este le conozco, es un muy buen colega, no lo recordaba. El acercamiento de Ankara a los BRICS puede provocar una reacción ambigua por parte de la OTAN. Sí, ya le digo yo a Shafir, les va a provocar es la viruela, el sarampión y un montón de escozor en esa zona del ojo desconocido que siempre, bueno, en Estados Unidos los políticos lo suelen usar mucho para cagarle a los políticos europeos. En fin, según el politólogo, por un lado, puede aumentar las tensiones en las relaciones de Turquía con sus aliados en la alianza. Por el otro, Ankara puede utilizar la nueva posición para reforzar su influencia dentro de la OTAN. Shafir dijo que la adhesión a los BRICS puede contribuir al crecimiento económico de Turquía a través del acceso a los recursos crediticios del nuevo Banco de Desarrollo, así como al fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión con otros miembros del bloque. Y hay que señalar una cuestión fundamental. Turquía lleva esperando la entrada en la Unión Europea desde 1986-87, si mal no recuerdo, año arriba, año abajo. Es decir, va a cumplir 40 años en el banquillo, que luego le dijeron, sí, sí, calienta por la banda, que ahora entras, y ahí sigue, ahí sigue. Va a llegar a la edad de jubilación y le van a decir, sí, sí, tú sigue esperando que ahora entras, ahora, la semana que viene ya está ahí.
Y mientras tanto, claro, desde la Unión Europea se produce ese agravio comparativo de que a Ucrania, Moldavia y Georgia todo es acelerar, todo es crear un camino sui generis para ellos, y mientras tanto en Turquía, sí, dentro de poco entras, ¿eh? Tú sigue esperando, majo, que ya mismo, ya está, ya estás en la puerta. Claro, es normal que por esa razón Turquía acabe mirando cada vez más hacia Occidente, con un recelo descomunal, y mientras tanto miren a Oriente con esperanza fundamental de, bueno, pues precisamente el mundo túrquico aquí en el Asia Central es la gran extensión de donde ellos ven y dicen de que Europa es todo anquilosamiento, el futuro está en mandar a Armenia a la papelera de la historia, enlazarse directamente con Azerbaiyán y de ahí a todo Asia Central. En fin, otra nota al respecto. BRICS u OTAN. ¿Por qué Turquía quiere unirse al grupo? El jefe de la Comisión del Consejo de la Federación Rusa para la Protección de la Soberanía Estatal y la Prevención de la Injerencia en los Asuntos Internos de la Federación de Rusia, Andrei Klimov, comentó las intenciones de Turquía de unirse a los BRICS mientras el país está directamente relacionado con la OTAN. Ya sería cojonudo que mantuvieran, que fueran de la OTAN y de los BRICS al mismo tiempo. Desde luego sería un pelotazo para Rusia y China e Irán, imagínense. El hecho de que tal aspiración de Turquía en sí misma, el hecho es que tal aspiración de Turquía en sí misma no significa nada en relación con lo que está sucediendo con la OTAN. Solo significa una cosa. Turquía quiere reforzar de algún modo sus posiciones internacionales, nada más. Está claro que Ankara busca esas oportunidades y quiere apoyarse en ellas, pero la putrefacción de la OTAN es una historia y los esfuerzos de Turquía por fortalecer su posición en Eurasia, el norte de África u otros lugares es una historia completamente diferente. Es con esta posición de Ankara con la que se vincula su deseo de unirse a los BRICS, dijo Klimov. Y no mucho más se puede añadir por ahora al respecto. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos y China amplían su cooperación en la plataforma de los BRICS. En una declaración emitida por ambos países tras la visita a Pekín del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se afirma que Emiratos y China tienen la intención de desarrollar la cooperación a través de los BRICS. De este modo, los dos países acordaron coordinarse conjuntamente con la comunidad internacional para promover la globalización económica. Ahí es nada. Las dos partes también firmaron acuerdos y memorandos para fortalecer las relaciones. Son dos países perdidamente enamorados de los negocios, de hacer más dinero y después más dinero y más dinero todavía. En fin, por eso ellos siguen creciendo. Por otro lado, una noticia de Taiwán. Una guerra por Taiwán cambiaría el mundo, afirma el embajador de Estados Unidos, Kevin Rudd. El embajador de Australia en Estados Unidos, Kevin Rudd, advirtió en un discurso que las consecuencias globales de una guerra por Taiwán serían tan grandes como el impacto de la Segunda Guerra Mundial, haciendo del mundo un lugar radicalmente diferente. Y viniendo de un australiano, esto suena a la verdadera quinta parte de Mad Max, no lo que acaba de salir ahora. En fin, si el presidente chino Xi Jinping, que cumple 71 años este mes, quisiera lograr la unificación nacional definitiva con Taiwán, probablemente actuaría en la próxima década antes de llegar a los 80 años, afirmó Rudd en un discurso pronunciado el pasado jueves en Honolulu, Hawái. Que China actúe o no dependerá de su percepción de la fortaleza de la disuasión estadounidense, dijo. En fin, con estas declaraciones como... Siguiente noticia. Un B-1B estadounidense lanza bombas en ejercicios conjuntos con Corea del Norte por primera vez en 7 años. Un bombardero estratégico estadounidense modelo B-1B se unió el pasado miércoles a los ejercicios aéreos conjuntos con Corea del Sur y lanzó bombas de precisión sobre objetivos simulados por primera vez en 7 años en una demostración de fuerza hacia Corea del Norte en medio de elevadas tensiones. Recuerden lo de los balones, lo de los globos cargados con bolsas de basura del programa de inicio de la semana. En fin, revisen. Ahí está.
En este ejercicio, por primera vez en más de 7 años, desde 2017, el bombardero estratégico estadounidense lanzó municiones de ataque directo conjunto o JDAM en inglés, mientras era escoltado por los F-15K de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, demostrando capacidades de ataque de precisión sobre objetivos medidos, declaró el Ministerio de Defensa de Seúl. Si bien otros simulacros conjuntos han ofrecido entrenamiento con fuego real con los JDAM en los últimos años, el miércoles fue la primera vez desde 2017 que el bombardero estadounidense, y no otros cazas, lanzó la bomba de precisión, dijo el Ministerio de Defensa. Y ahora nos vamos un poquito aquí, en el medio de la aparente nada, pero que es más importante de lo que ustedes creen. El presidente de Palaos dice que espera que China intente inmiscuirse en las elecciones. La nación insular de Palaos, en el Pacífico, espera que China intente inmiscuirse en las elecciones nacionales que se celebrarán a finales de este año por su reconocimiento de Taiwán, declaró el presidente Surangel Whipps Jr. Su apoyo al reconocimiento por Palaos de Taiwán como Estado soberano le convierte en el enemigo a ojos de China, dijo Whipps, y añadió que China probablemente querría destituirme y poner a otra persona que fuera más amistosa con esas propuestas. Whipps también confirmó que el gobierno de Palaos había sufrido un ciberataque en marzo y culpó a China del incidente, en el que se robaron unos 20.000 documentos que se filtraron a la Dark Web. También cabe señalar un par de cositas más, unos detalles sobre el caso de Palaos. Y es que precisamente meses atrás, a principios de este año, estuve revisando varias noticias al respecto. Aquí lo que podemos entender, dividiéndolo de una forma lo más fácil posible, es el presidente es pro-estadounidense y la mayoría del Senado es pro-China. Y si no pro-China, pro-neutralidad. Le recordaron al presidente que Palau sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial y que no está nada bien querer repetir otra vez la misma mierda. No quieren ser el campo de batalla de nadie. Entonces, esto viene dado porque Estados Unidos quiere desplegar una batería de misiles Patriot allí en Palaos para mejorar la defensa, la seguridad del archipiélago, y también todo esto viene dado por las obras de un radar del tipo Over the Horizon, es decir, un radar de largo alcance en Palaos. Y uno puede pensar, ¿y qué, Estados Unidos para qué va a poner un radar de ese tipo de largo alcance ahí? Pues precisamente porque es la línea tras Filipinas. Por cierto, no muy lejos de ahí están las Guam y las Marianas del Norte, todo territorios bajo control de Estados Unidos, que esto ya sería la parte final de esa anaconda de Asia-Pacífico. En fin, más. Estados Unidos busca una nueva marca para el Quad, empezando por la ayuda a Papúa Nueva Guinea, que lo tienen aquí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá a una cumbre con sus socios del Quad después de las elecciones de este año, según ha declarado un alto asesor de seguridad nacional, reactivándose unas conversaciones aplazadas que habían suscitado dudas sobre la importancia de la agrupación cuatripartita. Ya saben, incluye a Estados Unidos, Australia, Japón y la India. El trabajo preparatorio, tanto para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores como para la cumbre de líderes, está muy avanzado, declaró Mira Rapp-Hooper, directora de Asia Oriental y Oceanía en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La presidencia del Quad de este año, en manos de India, no ha podido reunir hasta ahora a los líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia debido a las elecciones tanto en India como en Estados Unidos, en medio también de conflictos regionales por todo el mundo. Se espera que los ministros de Exteriores de los 4 países se reúnan durante este verano en Japón. La semana pasada, en un esfuerzo renovado, el cuadrilátero se coordinó estrechamente para prestar ayuda tras el corrimiento de tierras ocurrido en Papúa Nueva Guinea el 24 de mayo, donde murieron más de 2.000 personas. Que en paz descansen. Y más sobre la India, tenemos más. Las otras noticias, en fin, no se las... o sea, lo tenía que avanzar en los datos electorales, pero hay más. Las narrativas occidentales cambian sobre Modi
mientras India se prepara para formar gobierno. Se espera que vamos a poner así, se espera que todos los diputados de la Alianza Democrática Nacional, bajo la presidencia de Narendra Modi, celebren una reunión para discutir todos los aspectos de la formación del gobierno por tercera vez el viernes, es decir, hoy. Ya veremos en qué ha quedado eso la semana que viene, como noticia consolidada. Giro de 180 grados en las narrativas. Parece que ahora los países occidentales han dejado de criticar las políticas de Narendra Modi y lo elogian con el objetivo de aumentar su poder militar. En fin, ¿quién no conoce el carácter de Occidente? Efectivamente, Modi, lo que había comentado al inicio del bloque asiático, de esa India centrada en los hindúes, en atacar a las minorías cristiana y musulmana de la India, solo ha hecho que pierdan votos de esas minorías. También ese énfasis en lo religioso y no solo en la parte religiosa, que es fundamental para la trascendencia, para el sentido de comunidad de los pueblos, sino que también, bueno, sí, al fin y al cabo, muy bien una cosa, pero necesitas el otro brazo, la otra columna, que es precisamente el progreso material, el progreso económico. Y eso es lo que le ha fallado mucho a la India. En fin, si eso no lo arreglan los indios del BJP y sus aliados ahora en esa futura coalición de gobierno, pues muy difícilmente la India va a tener futuro. Quien va a tener mucho futuro son los golpes estadounidenses sobre la mesa. Disculpen si ven que estoy sudando, es que para evitar los ruidos he cerrado la ventana, para evitar a los gatos he cerrado la puerta y para que también el sonido tenga tenga mejor empaque. Y en fin, estamos en Madrid a más de 30 grados, es un calor horrible, pero no pasa nada, tenemos el matecito para pegarle un sorbo y que esté bien frío. Al más puro estilo paraguayo, con más hielo que agua, con las hierbitas y a intentar pasar este verano que ya empieza pisando fuerte. Quien también pisa fuerte y nos vamos desde la India conectando con Canadá. Radicales pro-Jalistán exhiben una carroza con el asesinato de Indira Gandhi en el consulado indio. Activistas pro-Jalistán colocaron el pasado jueves una controvertida carroza que representa el asesinato de la ex primera ministra india, Indira Gandhi, en el consulado de la India en Vancouver, aquí, el extremo, en el aniversario de la Operación Estrella Azul, según vídeos y mensajes. Un vídeo muestra a activistas pro-Jalistán quemando banderas indias y lo que parece ser una bandera rusa. También enarbolaron polémicas pancartas donde se podía leer Kill Modi, matar a Modi, y quemaron réplicas de la Constitución india según el vídeo. Y otra nota más al respecto. Demencia que todo lo consume. Canadá considera a la India como la segunda gran amenaza de injerencia extranjera. Según un informe del Comité de Parlamentarios Canadienses de Seguridad Nacional e Inteligencia, los esfuerzos de la India se han extendido supuestamente más allá de contrarrestar los esfuerzos pro-Jalistán en Canadá para incluir la interferencia en los procesos democráticos canadienses y las instituciones, como a través de apuntar a los políticos canadienses, los medios de comunicación étnicos y las comunidades etnoculturales indo-canadienses. Canadá alega que India estaba implicada en la represión transnacional. Bueno, en Canadá están como para hablar de represión cuando ellos fueron precisamente, recuerden ese diciembre del 21, enero del 22, donde Justin Trudeau, el presidente más progresista del occidente más progresista, le dijo a los manifestantes, a los camioneros: o se van a su puta casa o se quedan sin dinero, sin licencia profesional y a ver de qué van a vivir. En fin, si eso se hubiera dicho en un país como Rusia o China, uy, el grito que hubieran puesto en el cielo, pero se dijo en la progresista Canadá nada más que si no abandonan la protesta contra el gobierno, pues entonces el gobierno les confiscará los fondos, les quitará todo el dinero y les quitará sus camiones y les quitará la licencia profesional.
En fin, la progresista India, perdón, la progresista Canadá. Y sobre esta noticia de la India, recuerden que lo del Jalistán, igual que los colegas que nos escucháis desde América, suena mucho el tema del indigenismo made in USA o made in Bristol. En el caso de España, separatistas tan apegados hacia Estados Unidos o hacia Europa, un Puigdemont que se dio grandes paseos por la Unión Europea, pero no por Rusia, y desde partidos españoles como Ciudadanos, precisamente un partido que ya ahora desaparece de las instituciones por sus propias contradicciones, acusaban a Rusia de estar detrás del separatismo y no a países de la Unión Europea o a alguien peor, alguien que está aquí, al Estado de Israel, que abiertamente ha declarado su apoyo absoluto a la separación de Cataluña dentro de España. O sea, en fin. Bueno, una noticia más de la India y ya terminamos el bloque asiático y le puedo pegar otro sorbito al mate. Eurasia podría convertirse en la región global más importante para la India. El potencial estratégico de los dos corredores comerciales que conectan Rusia e India, el corredor marítimo oriental de Chennai-Vladivostok y el corredor internacional de transporte norte-sur, podría convertir a Eurasia en la región más importante para los intereses estratégicos de la India a largo plazo. Ese corredor de transporte norte-sur va a ser la verdadera arteria para el comercio entre Rusia e India, afirmó un analista indio, Atul Aneja. Una parte significativa del comercio de petróleo entre India y Rusia se realizaba a través del corredor Chennai-Vladivostok, que conecta el lejano oriente ruso, digamos, por aquí, evidentemente pasando por mar, por el estrecho de Malaca. Básicamente, esto se lo pongo para que lo tengan en mente. Fundamental, ese corredor marítimo desde Vladivostok hacia el sur de la India. Y el otro corredor es el que va desde, precisamente, así, en este sentido. El corredor norte-sur, es decir, tienen uno terrestre por el oeste y uno marítimo por el este. Lo siento que no les pueda dibujar los dos así en el mapa para que sería algo así. Bueno, en la medida de lo posible lo entienden, ¿no? El corredor marítimo por oriente y el corredor terrestre por occidente. Y de esta manera estaría conectado tanto el norte como el sur del continente asiático. En fin, dado que la India ya ha invertido en el puerto iraní de Chabahar, que se encuentra aquí, recuérdenlo, perdón, voy a quitar esto, que es que, en fin, si no, no nos enteramos. Este puerto de Chabahar, ahí lo tienen para ver. En fin, el analista indio Aneja afirmó que siempre existe la posibilidad de crear un corredor energético India, Rusia, Irán, evidentemente pasando por Pakistán o haciendo alguna clase de terminal desde Chabahar hacia Mumbai u otros puertos para evitar Pakistán. Tener dos rutas, una terrestre y otra marítima. Abundando en el tema de cómo convertir los BRICS en una potencia económica, Aneja afirmó que la agrupación de 9 naciones debería ir más allá de los eslóganes y empezar a centrarse en proyectos prácticos. Sugirió que África como continente tiene el potencial de convertirse en una especie de laboratorio para que las economías BRICS pongan en práctica su agenda geoeconómica. Los BRICS también podrían buscar proyectos de conectividad en Iberoamérica, África y otros lares con el fin de transformarse en una agrupación verdaderamente influyente en el sur global. Y una paradilla de unos segundos para ustedes, amigos. Y vamos con el bloque africano. Desde luego, bien interesante lo que nos espera todavía y tenemos unas cuantas páginas. Lo van a gozar. Bueno, África. Empecemos por la República Centroafricana. La cooperación con Rusia ha sido muy beneficiosa para la República Centroafricana. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo resumió los resultados de la segunda cumbre Rusia-África celebrada el pasado verano, verano del norte, claro, en San Petersburgo. El primer ministro de la República Centroafricana, Félix Molua, pronunció un discurso de apertura. Señaló que su país ha conocido muchas dificultades, pero que las relaciones con la Federación de Rusia
han dado excelentes resultados. Por ejemplo, gracias a Rusia, la República Centroafricana pudo recuperar los territorios que en su día perdió. También se reforzó el componente de defensa del país. Eso de recuperar los territorios que en su día perdió se refiere a lo que le sucede a otros muchos países de África, que son precisamente esas zonas marrones. En terminología de ciencia política significa esas zonas que oficialmente son parte de un Estado, pero en la práctica están controlados por grupos, por actores no estatales. En fin, Molúa también señaló que esto nos permitió restaurar la autoridad del Estado y hoy los residentes pueden circular libremente por el país. La cooperación con Rusia también nos ha permitido volver a la senda del desarrollo, hacernos resistentes, hacernos más fuertes. Señaló que la República Centroafricana tenía mucha experiencia en las relaciones con otros países y que esta experiencia no habría permitido beneficiar y transformar la economía. No ha permitido a nuestra población disfrutar de su riqueza. El jefe del gobierno de de la República Centroafricana señaló el gran potencial de la República, pero tuvo problemas con la calidad de la cooperación. Hoy el país está centrado en Rusia, que ha demostrado muy pronto sus cualidades pragmáticas. En fin, lo que se refiere, para resumir todo esto último, es que precisamente la República Centroafricana había tenido muchas relaciones con otros países, pero eso no había beneficiado en absoluto ni había transformado la economía. No les había permitido disfrutar de su riqueza hasta que empezó a tener esas relaciones con Rusia. Y en último lugar, deberíamos ampliar la cooperación en otros sectores. Necesitamos un marco de cooperación mutuamente beneficioso y aprovecho esta oportunidad para dirigirme a todos los inversores que deseen mantener relaciones. Les damos la bienvenida a República Centroafricana, declaró Molúa, y añadió que la República está trabajando para mejorar el clima de inversión y desarrollar instrumentos legales. No muy lejos de aquí, vamos con otra nota. África avanza en la digitalización. El embajador de Etiopía en la India, Demeke Atnafu, ha hecho un llamamiento para reforzar los lazos internacionales basados en la cooperación tecnológica. Desde la expansión de la conectividad móvil hasta la proliferación de las plataformas de comercio electrónico y la aparición de startups de tecnologías de la información, la tecnología digital está cambiando la forma en que los africanos interactúan, se comunican y hacen negocios, afirmó dicho embajador. También destacó que la digitalización en Etiopía está apuntalando el desarrollo de muchos sectores como la agricultura, la industria, el turismo y los servicios. Y otra cuestión fundamental también. Nos vamos en este punto desde Rusia hasta Zimbabue. Putin y Mnangagwa abordan las relaciones entre Rusia y Zimbabue. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo zimbabuense Emerson Dambudzo Mnangagwa al margen del SPF. Lo siento que no sepa todas las pronunciaciones del mundo. En fin, son muchos países y muchas cosas, pero poco a poco lo vamos haciendo. Putin le respondió por su parte: estoy seguro de que su presencia, la del mandatario zimbabuense, simbolizará el interés del continente africano por desarrollar las relaciones con la Federación Rusa, y esta es una de las áreas prioritarias para nosotros. Hemos acordado que desarrollaremos activamente nuestra cooperación por ambas partes. Por cierto, otra nota más al respecto por irnos a un país cercano. Rusia y la República Democrática del Congo abrirán un laboratorio médico. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que Rusia y el Congo crearán un laboratorio conjunto para prevenir enfermedades infecciosas. Lavrov señaló exactamente que estamos logrando buenos resultados en la cooperación en el sector sanitario. En un futuro próximo se creará aquí un laboratorio conjunto ruso-congoleño para la detección y prevención de enfermedades infecciosas. Y por cierto, también recuerden que hace unos días habíamos comentado esas relaciones, esos viajes del mismo Sergei Lavrov a varios países africanos. Uno de ellos era República Democrática del Congo y otro era Burkina Faso. De hecho, Rusia suministrará a Burkina Faso productos militares para la defensa del país. El ministro ruso de Exteriores declaró que Rusia suministrará además a Burkina Faso productos militares para reforzar la capacidad de defensa del país.
Por supuesto, estamos desarrollando la cooperación militar técnica, suministramos y suministraremos adicionalmente productos militares que son necesarios para fortalecer la capacidad de defensa de Burkina Faso y la posibilidad de suprimir los restos de los grupos terroristas. Vamos, en una situación bastante similar a la de República Centroafricana, precisamente. Bueno, todo esto lo dijo Lavrov de esos envíos militares tras las conversaciones con el presidente interino de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, que saltó a la fama mundial precisamente por su intervención tan revolucionaria en la cumbre Rusia-África del pasado verano. En fin, otro viaje y otra cosa importante de consecuencias de Lavrov en África es que Rusia y Chad mejorarán sus lazos comerciales. Recuerden que Chad era uno de los países más acérrimamente pro-franceses en África y ahora pues parece que ya no. En fin, Lavrov declaró que Rusia y Chad han acordado mejorar los lazos comerciales hasta el nivel de la cooperación política, de defensa y humanitaria. Dijo exactamente: acordamos que el enfoque principal en esta etapa deben ser los esfuerzos para llevar nuestros lazos comerciales y económicos, la interacción de inversión hasta el alto nivel alcanzado por nuestro diálogo político, nuestros lazos en el campo de la defensa y la seguridad, la esfera humanitaria y educativa. Por cierto, otra nota que también del país intermedio, precisamente de Níger, Yevkurov llegó a Níger, una vez más, por cierto, en tiempo reciente. El viceministro de Defensa ruso, el coronel general Yunus Bekyevkurov, llegó el pasado miércoles a Níger, donde ha sido recibido por el líder de transición del país, Abdurrahmane Chiani. El viceministro de Defensa ruso mantuvo una fructífera reunión de trabajo con el ministro de Estado para la Defensa de Níger, el general del cuerpo Salifou Modi. La reunión dio lugar a la firma de un memorando de cooperación multisectorial entre la República de Níger y la Federación de Rusia, lo que da testimonio de las excelentes relaciones bilaterales, informó la página oficial en las redes sociales de X del Consejo Nacional para la Salvación de la Patria. Por cierto, como siempre, también cabe recordar que precisamente lo que sí está del otro lado es Mauritania, cuyo ministro de Defensa, Hanen Ould Sidi, precisamente se había entrevistado, ya lo habíamos comentado, con el secretario adjunto de la Organización del Tratado de la OTAN, y que esa reunión tuvo lugar en Bruselas y también fue seguida de una declaración donde se describía a Mauritania como un socio muy apreciado. Y también cabe destacar que hace un mes dicho país africano recibió la visita de Robert Power, el presidente del Comité Militar de la OTAN, quien expuso las 6 principales áreas de desarrollo de capacidades de las Fuerzas Armadas mauritanas. En fin, ya saben que precisamente Estados Unidos lo que ha buscado es el eje Mauritania-Kenia para partir el eje precisamente, digamos, ruso de Sudán-Senegal o Sudán-Senegal y Guinea. En fin, literalmente son forman una X en su conjunto. Nos vamos hasta el sur de África, hasta esta parte, porque el África Austral creará un análogo del visado Schengen. Las autoridades de Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue pretenden ampliar el uso del visado universal CAZA. El nuevo visado para varios países, similar al visado Schengen, permitirá pronto la entrada en varios países del sur de África. Por el momento, el CAZA Univisa solo puede utilizarse para entrar en Zambia y Zimbabue durante un máximo de 30 días y en Botsuana durante un día. Argelia anuncia el descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos. Lo que les decía antes de noticias, de que no paran de descubrirse nuevos yacimientos. En fin, nos vamos hasta este gigante del norte de África. El Ministerio de Energía y Minas de Argelia ha declarado que el país ha realizado 8 importantes descubrimientos de hidrocarburos desde principios de este 2024. Los nuevos yacimientos de gas y petróleo se encuentran en Beshara, al sur de Ain Saleh, al norte de Gant, al sur de Ilisi y al norte de Ouargla.
Argelia tiene el potencial para aumentar la producción de gas natural a 200.000 millones de metros cúbicos anuales a medio plazo, frente a los 137.000 millones de metros cúbicos anuales actuales. Cágate lorito. Y encima los principales gasoductos hacia Europa van por Italia y no por España. También por culpa de este mojón que tenemos aquí en el medio, y no solo me refiero al gobierno español y a la oposición, sino precisamente a la oposición francesa a cualquier tipo de gasoducto, porque ellos tienen su producción por vía de las nucleares y no quieren saber nada de gasoducto. Incluso ni un gasoducto Barcelona-Marsella que rápidamente lo llevase hacia Italia y de ahí hacia el centro de Europa. En fin, vamos cerrando el bloque africano. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues bueno, ahí vamos. Huelga en Nigeria, seguimos el tema. El gobierno exige negociaciones. Por tercer día en Nigeria, los trabajadores de la industria y el petróleo, y nos centramos aquí, así como el gas y la aviación, están en huelga. Los manifestantes han paralizado por completo el sistema energético nacional, también han detenido la transferencia de energía de exportación a Benín, el país vecino. Los manifestantes exigen un aumento del salario mínimo. Las autoridades declaran haber creado un comité tripartito para elaborar un nuevo salario mínimo realista para el pueblo nigeriano. Sin embargo, la propuesta de los sindicatos supondría un gasto de 9,5 billones de nairas y es poco realista y capaz de dañar la economía de Nigeria según las autoridades. Por cierto, según también autoridades importantes, la CDAO admite que cometió errores. El presidente del Grupo de Reflexión de la Académica Diplomática Africana sobre las relaciones entre la Alianza de Estados del Sahel y la CDAO, Benoit Ngom, ha hablado sobre la relación entre la CDAO y sus tres antiguos miembros, Mali, Burkina Faso y Níger. No se puede negar que la CDAO cometió errores de gestión diplomáticos y políticos, especialmente en la forma en que se trató a estos tres países que dieron la salida de la organización. Ngoma añadió que no hay que demonizar la existencia de la Alianza de Estados del Sahel que crearon tales tres países, Níger, Malí y Burkina Faso. Esto es muy importante porque un año después se empieza a reconocer esa cagada de que desde Níger, Bola Tinubu, el presidente, no solo, perdón, desde Nigeria, el presidente Bola Tinubu y también el presidente interino de la CDAO, quería invadir Níger a toda costa y restaurar a Mohamed Bazoum y no le salió bien la cosa. No le salió bien en absoluto y como siempre les comento, estimados amigos que lleváis aquí 1 hora y 20 minutos conmigo, pues Nigeria no iba a invadir de ninguna manera Níger, de no ser con una supremacía apabullante, con un apoyo francés, estadounidense y de toda la CDAO al completo, sino que se encontraron con que Níger, Burkina Faso y Malí estaban en coalición, en tripartito, que era un 3 contra 3, luego bueno, se sumó ahí un, entre comillas, 4 contra 4, y Argelia, Chad dijeron que no apoyaban ninguna clase de intervención, y estaba la cuestión de Rusia, los Wagner por ahí, diciendo, pues si Níger quiere, nosotros vamos, en fin. Venga, vamos del tirón con el bloque americano. Una noticia del Wall Street Journal. Las sanciones de Estados Unidos han creado una economía sumergida global. Las sanciones occidentales contra Rusia, China, Irán, Venezuela y Corea del Norte han creado una economía sumergida mundial, según The Wall Street Journal, citando a funcionarios y datos aduaneros. Los tres mayores países de la OPEP, Rusia, Irán y Venezuela, suministran petróleo a China a precios rebajados. China, el mayor importador de petróleo del mundo, estaba comprando más de 11 millones de barriles al día en 2023 para apoyar su economía, informó el medio estadounidense. Los países implicados utilizan los ingresos del petróleo para comprar bienes sancionados. Estos países utilizan el yuan y los sistemas de pago chinos para el comercio con el fin de limitar el acceso de los países occidentales a los datos financieros y debilitar su capacidad para hacer cumplir las sanciones.
declaró la experta en seguridad Kimberly Donovan. Estados Unidos, en vez de darle una frenada a la situación y decir, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto, tú acelera, acelera. Que lo que está abajo es un hostiazo con el coche que te cagas. No, pero ellos en su mundo piensan que van a llegar al oasis divino. Sí, al otro barrio, al barrio de la historia, del presente a la historia. En fin, una advertencia de Washington a Pekín. Posible bloqueo energético en respuesta a una acción militar en Taiwán. El Comité de Asuntos del Pentágono de la Cámara Baja del Congreso estadounidense ha decidido desclasificar un informe de analistas sobre el posible bloqueo naval de los suministros de gas y petróleo a China si ésta inicia un bloqueo naval de Taiwán. Esto es básicamente un exhibicionismo claro en un parque lleno de niños. Lo único que vas a hacer es que la policía se alarme y te dé de palos. Estados Unidos es el exhibicionista y el mundo es ese jardín lleno de niños. El propósito de esta desclasificación es claro, intimidar a Pekín. Sin embargo, estos rumores no han hecho sino aumentar el papel de Rusia como proveedor de materias primas a China, y ahí llega la policía. Concretamente, esta situación refuerza la posición negociadora de Rusia sobre el proyecto de gasoducto Power of Siberia 2. Tras estas amenazas, es probable que China acelere la puesta en marcha de rutas de suministro de energía independientes de Estados Unidos, incluido el suministro de gas. Y en simultáneo, China también intenta mostrar sus puntos fuertes que podrían influir en las negociaciones. La China National Offshore Oil Corporation ha proyectado que el consumo interno de gas en China alcanzará un máximo de 700.000 millones de metros cúbicos en 2040. También cabe señalar que un bloqueo energético a China podría ayudar a Estados Unidos a reducir los precios del petróleo antes de las elecciones presidenciales. Sí, sí, esto es el exhibicionista diciendo, ahora voy a otro parque. Ya verás. Si tiene éxito, Washington podría obligar al mayor importador mundial de petróleo y gas a reducir su consumo. Sí, sí, sí. Sin embargo, esto sigue siendo teórico, ya que en la práctica es poco probable debido a que China y sus aliados tienen sus propias fuerzas navales. Pues eso. La moneda única de los BRICS debilitará el dominio de Estados Unidos. El columnista de Responsible Statecraft, Michael Corbin, confía en que la moneda única de los BRICS permitirá a estos países afirmar su independencia económica, así como debilitar el dólar y provocar el declive del dominio estadounidense en el mundo. En su artículo, el analista señala que, como actual presidente de los BRICS, Rusia está aplicando una agenda financiera bastante amplia que promueve el papel de los países miembros en el sistema monetario y financiero internacional y el desarrollo de la cooperación interbancaria y las liquidaciones en monedas nacionales. Corbyn señaló que Moscú y Pekín están incrementando sus intercambios comerciales, lo cual está contribuyendo a acelerar que otros países diversifiquen sus reservas, aumenten sus reservas de oro y pasen a utilizar monedas locales para las transacciones internacionales. De hecho, desde mi punto de vista, esto es lo que más va a intensificarse en estos tiempos. Lo de la moneda de los BRICS es más a medio plazo. Por ahora es sobre todo aumentar esas reservas de oro y utilizar esas monedas locales en las transacciones internacionales. También, por cierto, una nota de la agencia TAS, bueno, de DRT, perdón, en español, de Luis Arce, el presidente de Bolivia, diciendo: aspiramos a formar parte de los BRICS en el menor plazo posible. Desde Bolivia vemos como una gran oportunidad la posibilidad de pertenecer a los países BRICS para lograr el sostenimiento de nuestro proceso de cambio y transformaciones que llevamos adelante junto a nuestro proceso industrializador. Compartimos con Rusia y con otros países de los BRICS las preocupaciones por las amenazas de que somos objeto de una guerra híbrida y multidimensional que pretende que nuestro proceso de cambio e industrialización fracase. Lo cual, bueno, en fin, es unas declaraciones fundamentales, pero hay muchas más, porque el SPF ha dado para largo. Y precisamente vamos a centrarnos así. El ministro de Exteriores ruso, Lavrov, se reunió con el representante especial del presidente de Nicaragua para el desarrollo de las relaciones con Rusia, Laureano Ortega Murillo, que si mal no recuerdo es el hijo del mismo presidente Ortega.
Todo esto al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Durante el encuentro, el portavoz nicaragüense manifestó el apoyo de Managua a la operación militar especial y su confianza en que una victoria rusa sería un triunfo de la paz. Además, Ortega agradeció al canciller ruso la oportunidad de reunirse con él y le felicitó por el éxito del SPF 2024. Por cierto, ahora una de Argentina y Rusia. La producción de fármacos, esto todo viene de TAS en español. La producción de fármacos y los fertilizantes rusos son dos áreas de cooperación muy interesantes para las empresas argentinas, declaró el presidente del Consejo Empresarial Bilateral argentino-ruso, Poli Cousiño, durante una entrevista con la agencia TAS en los pasillos del foro del SPF 24. El empresario reveló lo siguiente. Visité el laboratorio de la compañía de medicamentos biotecnológicos Geropharm. Hay un acuerdo muy interesante en el tema de la insulina. En el tema de los fertilizantes me voy a reunir con la empresa agroquímica Fosagro. Además, Cousiño señaló el interés de la parte argentina en contar con la experiencia rusa en minería e hidrocarburos para desarrollar el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, aquí en el sur, si mal no recuerdo, por las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Ahí estaba. Ojalá podamos unirnos y lograr colaborar mutuamente con todo lo que estamos haciendo en Argentina en esta materia, concluyó el Poli Cousiño. Más cosas de él y de la agencia TAS. Gran parte del empresariado argentino lamenta que Buenos Aires haya rechazado la membresía en los BRICS y espera que el presidente de la nación, Javier Milei, se replantee el ingreso en la asociación, afirmó dicho presidente del Consejo Empresarial Bilateral argentino-ruso, Poli Cousiño. Fue una lástima que el presidente Milei no haya aceptado la invitación de los BRICS. Hubo unos cambios de último momento, se pensó que se iba a ingresar, pero no aceptó la invitación. No todos, pero gran parte del empresariado argentino se lo tomó como una oportunidad perdida, porque los BRICS tienen realmente una potencialidad enorme, afirmó el alto ejecutivo en una entrevista en exclusiva que concedió a la agencia TAS. Sin embargo, Cousiño indicó que Buenos Aires todavía tiene las puertas abiertas y consideró posible que Milei cambie de decisión respecto a la membresía en la Asociación Internacional. Otra nota más de TAS. El acceso a los mercados de la Unión Económica Eurasiática permite a los países latinoamericanos ampliar sus vínculos comerciales, afirmó el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, el CELA, Clarence Endaravera, durante una entrevista en exclusiva con la agencia TAS en el foro SPF 24. Tenemos nosotros un convenio desde hace 3 años atrás con la Comisión Económica Eurasiática y acabamos de tener una reunión con ellos. Nos gustaría mucho retomar los temas como la arquitectura financiera global, el comercio y la competencia y el tema antimonopolios, explicó el representante del SELA, agregando que la Unión Económica Eurasiática recibió a su vez una invitación para asistir a una cumbre económica en Honduras en agosto y promover los mecanismos de interacción entre las dos estructuras. En este sentido, Endaravera destacó y apreció el papel de Rusia, que ha incentivado de una forma bastante positiva el intercambio comercial, abriendo oportunidades de mercado para varios países latinoamericanos. Así, 13 estados de la región gozan de un comercio estable con Moscú, con un promedio de unos 15.000 millones de dólares en intercambio, reveló el secretario permanente. Otra noticia más de TAS y queda todavía mucho más. El presidente argentino Javier Milei participará en la cumbre del Grupo de los 7, el G7, en Italia del 13 al 15 de junio, la semana que viene. Informaremos más de ello. Pero no irá a la conferencia sobre Ucrania en Suiza, informó el diario La Nación. Según el medio, Milei decidió no participar en la conferencia sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio, así como cancelar un viaje a Francia, donde tenía una reunión previamente programada con el presidente del país, Emmanuel Macroncito, el Soboncito, por razones de la agenda local y las fiestas patrias del 17 de junio, el Día de la Libertad Latinoamericana, y el 20 de junio, el Día de la Bandera. El 21 de junio, el presidente argentino tiene previsto estar en Madrid para recibir un premio por la defensa ejemplar de las ideas de la libertad del Instituto Juan de Mariana. Posteriormente, Milei viajará a Hamburgo para recibir el premio que lleva el nombre del economista Friedrich von Hayek. El 23 de junio, el líder argentino tiene previsto reunirse en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz.
Bueno, y seguimos. Durante su exposición ante los presentes en la Universidad Estatal de San Petersburgo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo presentación del modelo económico-social, el cual se diferencia del modelo neoliberal. El mandatario boliviano aseguró que el proyecto se ha venido elaborando desde 1990. Nuestra agencia, la TAS, ha recopilado algunos datos clave de su discurso. El proyecto parte de identificar una crisis estructural multidimensional que vive el sistema capitalista. Los problemas de la toma de decisiones de organizaciones internacionales como la ONU evidencian las políticas macroeconómicas neoliberales. La crisis climática alimentada por el capitalismo ha ahondado el problema alimentario y de pobreza en el mundo. En 2005 se identificaron todos estos problemas estructurales, con lo que se creó el modelo. Un momento. Un pequeño estornudo que tuve que quitar. En 2005 se identificaron todos estos problemas estructurales, con lo que se creó el modelo económico-social comunitario productivo enfocado en ayudar a las comunidades desamparadas económicamente. El modelo económico-social se diferencia sustancialmente de los modelos neoliberales que plantean los organismos internacionales, porque tiene un principio económico pero tiene un fin social. Este modelo se basa en preceptos ancestrales de comunidades indígenas, se basa en la producción y no en el comercio, a diferencia del sistema capitalista, y en el beneficio social con salud y educación. Bolivia ha tenido éxito con este modelo económico-social al ser el país que más se ha recuperado en sus tasas de desempleo en toda América Latina, así como reduciendo la tasa de pobreza extrema del 38% en 2005 al 11,9% en 2023. Perdón, que tenía esto. En fin, muchas cosas, controlando todo el tema. Siento por la parte esa. Por cierto, ahora que han llegado hasta aquí, ahora comentamos un poquito más de esto de Venezuela, de Bolivia, porque es la última noticia ya. 1 hora y media, joder, me he vuelto a quedar bien de hora. En fin, estoy pensando en grabar esto, bueno, no grabar estos noticieros, sino hacerlos con ustedes en directo, empezar siempre a las 23 horas de Madrid y grabarlos en directo, atender a los comentarios, ir, bueno, tratando noticias e ir tratando también con ustedes por ahí. Veremos cómo se hace la implantación de este sistema, pero bueno, yo ahí lo dejo como noticia para todos los que habéis llegado hasta el final del programa. Desde luego, esta propuesta, este modelo económico-social de Bolivia, pues está mejor tenerlo que no tenerlo. Y desde luego representa una alternativa plausible, unos datos económicos también fundamentales, pero no olvidemos que Bolivia estuvo a punto de partirse en dos allá por 2019 con ese golpe que llevó a Evo Morales fuera del poder, que metió a Yanín Áñez y que prácticamente fracturó, y aquí además en este mapa lo pueden ver fácilmente cómo parecen dos Bolivias, una la andina, la del altiplano, y la otra como la de la zona baja y selvática. En fin, como Santa Cruz de la Sierra representaba el bastión de los opositores al MAS, al movimiento de Evo Morales, y de cómo, bueno, pues La Paz y toda esta zona representaba ese núcleo duro y estuvo a punto de fracturar al país en dos. Desgracia que apareció Yanín Áñez, ese agente tan estadounidense, ese Saakashvili de la zona, ese Zurabishvili de la zona, pero bueno, ha acabado bastante mal, como Saakashvili, por cierto, con acusaciones de corrupción y otras cosas. Por cierto, aquí en la vecina Perú, también la actual presidente, esta Dina Boluarte, también anda por ahí en la cuerda floja de una posible, bueno, de una posible destitución por el Parlamento o de una posible dimisión porque la corrupción sea insostenible o de que también acabe en la cárcel. Sería muy gracioso que la pusieran en una celda al lado de Pedro Castillo. Uno por intentar dar un golpe, según esta
la actual presidenta, y ella por ser corrupta. Sería desde luego una colección muy peculiar. No se puede tener todo en este mundo. En Perú tiraron una moneda al aire y dijeron, eh, mira, no lo dejamos a la suerte. ¿Qué queremos? ¿Buena comida o buena política? Dijeron, comida, comida, que se come todos los días. Pues una comida cojonuda y una política desastrosa. Y ya veremos en qué condiciones se llega de aquí a 2 años, si se llega para esas nuevas elecciones presidenciales en Perú, qué candidatos llegarán. Mis apuestas, Keiko Fujimori, desde luego, o sea, es como un sarpullido, volverá, aparecerá. Si Boluarte aguanta, será la otra que esté ahí. Y el tercero, Antauro Humala. La cosa quedará probablemente entre Fujimori y Humala y ya veremos qué más vamos analizando sobre ello. Es mi hipótesis desde la lejanía. Espero también sus respuestas al respecto. Con esto, amigos, nos despedimos. 1 hora y 40 minutazos de programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, porque es apasionante el ir conociendo, ir buscando todas las informaciones, todas las noticias, todas las novedades, para estar informados, para ir pensando, para ir reflexionando y para ir viendo cómo se están moviendo las cosas en el mundo. Así que, en fin, como siempre, el final de un programa es el principio del siguiente. Nos vemos muy pronto con mucho más, probablemente con el discurso de Putin en el Foro Económico de San Petersburgo. Ya veremos, ya veremos. Mañana lo sabremos. Hoy por lo menos han tenido este noticiero. Un gran saludo y cuídense mucho, que buena falta nos hace a todos.